Ahora, en la PT2 nos toca en la unidad 1 de Introducción a la Sociología como Ciencia. Tenemos los contenidos: conocimiento científico, ciencias sociales y otras ciencias. Nuevo paradigma sobre la ciencia. En el 1.2 tenemos antecedentes históricos y teóricos que explican el surgimiento de la sociología, como las raíces intelectuales, filosofía de la Ilustración, las raíces sociales, revolución industrial, revolución francesa, desarrollo de la sociología en El Salvador y Centroamérica. Y en 1.3 tenemos sociología y su objeto de estudio, definición de la sociología, objeto de estudio de la sociología, sociología, sentido común y mitos, funciones de la sociología, conceptos de sociedad, realidad social y hecho social, relaciones sociales, políticas y económicas. Tenemos acá un par de imágenes: conocimiento científico, ciencias sociales y otras ciencias. ¿Cuál de estas imágenes representa mejor a la sociedad? ¿Todas las imágenes se refieren a la misma sociedad en diferentes momentos? Es una pregunta que, bueno, son unas preguntas que se pueden hacer ahorita, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? En una imagen tenemos una manifestación, en otra tenemos un partido que se está desarrollando en un estadio lleno, y la otra, una cena familiar. ¿Qué piensan ustedes de esta imagen? Cuéntenme. Algunos postulados sobre la sociología, disciplina científica. Ciertamente, cuando algunas críticas peladas inconscientemente bajo la influencia del prejuicio, le reprochan a la sociología el no conocer con precisión de qué se ocupa su campo. Uno puede responder que la falta de certeza es inevitable en las primeras fases de la investigación y que nuestra disciplina apenas nació ayer, plantea Durkheim. La diferencia reside en el hecho de que las otras ciencias especiales, sociales previas, estudian lo que ocurre en sociedad, pero no la sociedad misma. La asociación es la única cosa que es genuinamente social, y la sociología es la ciencia de la asociación en abstracto. También Durkheim lo plantea. Otra de las ideas es: el completo derecho de la sociología a existir descansa en su abstracción de las formas sociales. De igual manera, la geometría debe su existencia a la posibilidad de abstraer sus formas espaciales de cosas materiales. Anne Sociologique. Vaya. Para entrar un poquito a la sociología, tenemos que tener claro que es una de las ciencias sociales. Para entrar a las ciencias sociales tenemos que diferenciar ciencias sociales. Nos ayuda bastante entender las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales son, por ejemplo, la biología, la física, tienen estudios sobre fenómenos que se dan en todo lo exterior. Pero las ciencias sociales van enfocadas en estudiar al ser humano y su, al ser humano y su existencia, pues. Al final de eso se trata. Porque como ciencias sociales tenemos la historia, alguna, antropología, sociología, psicología, la misma economía también lo es. Entonces, estas están directamente enfocadas con el ser humano, con la persona, y su entorno y su obra en el entorno. A eso me refiero, diferenciando un poco las ciencias sociales de las ciencias naturales, podemos ver, o más o menos enfocarnos a qué va la sociología. Conocimiento científico, ciencias sociales y otras ciencias. Aquí vamos un poquito entrando en esto. La sociología pertenece a las ciencias sociales, las cuales estudian al hombre y a la mujer desde diferentes perspectivas y considerando su historicidad. Las ciencias sociales consideran que la realidad social puede ser analizada y se puede producir conocimiento científico sobre ella. Entre las ciencias que forman parte de las ciencias sociales están la historia, la geografía, la antropología, la etnografía
Todas ellas estudian al ser humano desde diferentes aristas. Las ciencias sociales y las ciencias naturales usan métodos científicos, pero tienen diferentes objetos de estudio. Ambas áreas de la ciencia tienen rigor científico y pueden ser complementarias. Vaya, de todo esto, ¿qué podemos rescatar? Un poco que dentro de las ciencias sociales hay, bueno, sí hay varias. Historia, geografía, antropología, etnografía, y se nos explica un poco que dentro de estas, digamos, ustedes hacen un estudio social, desde el punto de la sociología, van a tener que ocupar otras ciencias sociales como dimensiones. Ustedes van a tener que saber de la historia de un lugar con referencia a la población que van a estudiar. Si quieren estudiar algo que tenga que ver con lo económico, también de ese grupo social, ustedes van a utilizar como dimensión la ciencia social económica, economía. Entonces, en ese sentido, es que se trata esto. Un paradigma sobre la ciencia. Las ciencias sociales consideran que la realidad existe de forma objetiva e independiente de nuestra voluntad y que la realidad social puede ser analizada, es decir, que producen conocimiento científico, al igual que lo hacen con los fenómenos naturales, las ciencias naturales. Sin embargo, aunque ambas usan métodos científicos, difieren a razón del objeto de estudio. Diferencias entre ciencias sociales y naturales. Vaya, con respecto a las ciencias naturales y las diferencias de las ciencias sociales, tenemos que en las naturales su objeto de estudio no es cambiante, pero en las ciencias sociales su objeto de estudio es cambiante, pues los seres humanos son cambiantes y forman su historia. En las naturales nos dice que estudia fenómenos orgánicos o inorgánicos, y en las sociales estudia fenómenos superorgánicos, relaciones entre personas y grupos. En las naturales establece leyes rígidas y en las ciencias sociales no es posible establecer leyes rígidas porque las sociedades se van transformando. Las ciencias naturales es objetiva y en las ciencias sociales son subjetivas debido a que las personas investigadoras son parte de la sociedad. Se establece control para alcanzar objetividad. En las naturales es exacto y por consiguiente puede predecir. En las sociales no puede predecir con exactitud. Sus leyes son generales, dan cuenta de las lógicas internas de los fenómenos. En las ciencias sociales no se puede predecir, pero sí se pueden generar algunas hipótesis, se pueden hacer proyecciones. A eso nos ayudan las ciencias sociales. Nuevo paradigma sobre la ciencia. Paradigma como una serie de creencias básicas o modelos aceptados sobre principios y concepciones de la realidad. González, 2003. Paradigma positivista, hipotético, deductivo, cuantitativo. Considera que es posible establecer leyes que permitan explicar, predecir y controlar los fenómenos. Mide los fenómenos mediante datos cuantitativos basados en formulación de hipótesis. Busca relaciones de causa-efecto. Y el paradigma post-positivista se centra en el sujeto y es el fundamento de los métodos de investigación cualitativa. Considera las subjetividades de las ciencias sociales, tomando en cuenta los valores, intereses, actitudes y creencias de las personas investigadoras y observadas. Vaya, este es un poco las líneas que se tienen de paradigma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paradigma? Esto nos hace referencia a una posición, es como un eje, eje transversal sobre que el paradigma va a ser como la línea que vamos a seguir. Esa es la idea, como la línea que vamos a seguir con respecto a algo, que en este caso serían las ciencias sociales y la sociología en específico. Antecedentes históricos y teóricos que explican el surgimiento de la sociología. La Ilustración, mediado siglo XVIII a siglo XIX. Revolución Francesa, 1789, y la Revolución Industrial, que va de 1760 a 1840. Estos tres puntos son importantes en la transformación que hemos tenido y prácticamente seguimos siendo fruto de eso.
Ya vamos a ver en qué sentidos. Raíces intelectuales, filosofía de la ilustración. La ilustración, cambio socioeconómico, crecimiento de la administración, el comercio y la industria, crecimiento de las ciudades, organización estatal más eficiente, avance científico y tecnológico. Visión crítica de la realidad, uso de la razón, rechazo de la revelación divina y la tradición, movimiento científico, historia como progreso, libertad, reformismo político y moderado. Movimiento científico intelectual que surgió en el siglo XVIII, que pretende ilustrar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, las artes y el pensamiento. Vaya. La ilustración es esto: artes, pensamiento, técnicas. Recuerden que se da en que nos habla de mediados del siglo XVIII. ¿Qué teníamos antes del siglo XVIII? Teníamos la Edad Media, teníamos donde lo que prevalecía más era el poder de la divinidad, la monarquía y la iglesia. Eso es lo que estaba terminando, porque veníamos de unas culturas que ese era el régimen. El régimen era, muchos emperadores decían que eran puestos ahí por sus dioses, ¿verdad? Entonces, el rompimiento de esto es lo que da espacio a empezar a crecer más en el lado bueno, lo artístico se venía desarrollando desde antes, pero es como darle la vuelta un poco a lo artístico, pero lo científico sí empieza a, bueno, nace en algunas partes y empieza a crecer. Ese es el sentido de la ilustración. Raíces sociales, revolución industrial, revolución francesa. Nuevo tipo de sociedad, sociedad de clases, sociedad burguesa, sociedad capitalista, nuevos conflictos sociales, revolución industrial, nuevo sistema económico, capitalismo industrial a partir de las ideas del liberalismo económico, difusión de la revolución industrial. Se inicia en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se difunde de manera desigual el siglo XIX por regiones de Europa, Japón y Estados Unidos. La revolución gráfica, la revolución tecnológica, el maquinismo y el sistema fabril, revolución de los transportes e intensificación del comercio, revolución de las finanzas. Vaya, ¿qué podemos ver con esta revolución? La revolución industrial y, bueno, ¿qué tiene que ver con la cuestión de las ciencias sociales y la sociología en específico? Hay modos de producción que han existido y se han como revelado desde la teoría crítica, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Entonces, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial son el paso del modo de producción feudalista al modo de producción capitalista. Eso es. La Revolución Francesa es la revolución política y la Revolución Industrial es la revolución económica, que empiezan a sentar las bases para nuevas formas de producir y de comercializar. ¿Qué es lo importante? En la revolución industrial se da la creación de la producción por la manufactura, se agiliza la producción y se crea. Otro de los datos importantes de la revolución industrial es la creación de la máquina de vapor, donde se agiliza más el comercio. Entonces, ¿por qué se necesitaban las ciencias sociales? Porque esta convulsión social empieza a dar muchas problemáticas y muchos nuevos fenómenos. Por ejemplo, en el feudalismo se trabajaba más la tierra, pero ahora ¿qué tenemos? Que se empiezan a abrir más fábricas en la ciudad, entonces la gente se empieza a mover del campo a la ciudad. Entonces imagínense ese conflicto interno en cada ciudad porque empiezan a vivir de manera diferente. Entonces por eso nacen las ciencias sociales, porque se necesitan atacar esas problemáticas. ¿Quién va a dar respuesta? Pues quien las estudia. Raíces sociales siempre con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Tenemos que la Revolución Francesa se toma como punto el 1789, que marcó el inicio de un cambio social y político que dio paso al feudalismo como modo de producción al capitalismo. Cambió del feudalismo al capitalismo, lo que les estaba comentando, iniciado con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla es esa fecha, 14 de julio de 1789.
Surgió un nuevo orden social económico y emergieron dos nuevas clases sociales a partir de la propiedad de los medios de producción, la burguesía y el proletariado. Surgen problemas a causa de la sociedad industrial. Teóricos buscan explicar los cambios y problemas de forma científica. Surgimiento de las dos tendencias políticas predominantes hasta la actualidad: izquierdas, jacobinos, y derechas, girondinos. Esto de izquierda y derecha nace en, con los jacobinos y girondinos porque ellos ocupaban lugares diferentes donde se iban a tomar, bueno, se iban a dar se iban a tomar las decisiones. Los jacobinos se sentaban a la izquierda y ellos votaban más por lo que beneficiaba a la población. Y los girondinos a la derecha trataban de mantener el poder en, los sectores dominantes. Entonces, más o menos por ahí es donde se empieza a diferenciar en ese sentido la izquierda y la derecha. Tenemos algunos de los pensadores y pensadoras. Herbert Spencer, 1820-1903. Este pensador consideró que la sociedad está organizada igual que un ser vivo, con un funcionamiento similar. Hacen, viven y mueren en el mismo lugar. Herbert Spencer. Ideas conservadoras y tradicionales. El mundo Burke, 1729-1799, y Luis de Bonald, 1729-1840, y Joseph de Maistre, 1753-1821. Si ven, estos son los tres de mediados, un poquito antes de mediados del siglo XVIII, llegaron hasta el siglo, bueno, no, Burke no, pero llegaron más o menos al siglo XIX. Consideraron que el cambio solo ha traído caos. Añoraban la armonía de la sociedad del medioevo. Para estos pensadores de sociedad era un ser vivo, superior al individuo, y donde las personas no pueden vivir sino en sociedad. Entonces, ellos eran, ¿cómo se puede decir? Los que añoraban que la transformación no cambiara tanto la cuestión de las clases. O sea, los conservadores, como lo dice aquí, ideas conservadoras. Otros pensadores de la época como Jeremy Bentham, 1748-1832, y James Mills, 1773-1836, definieron la sociedad como un cuerpo artificial, compuesto por individuos que son unidades superiores. Por ende, se centraron en la idea de la libertad del individuo, enfocado a la libertad de empresa, y justificaron el bien máximo en la nueva sociedad, que solo podía garantizarlo la burguesía. A esta corriente se le conoce como liberal utilitarista. Y estaba Harriet Martineau, 1802-1876, socióloga inglesa, estudió la religión, la política, la crianza infantil y la inmigración a Estados Unidos, las clases sociales, la raza y el género. Estas son las ideas que había con, bueno, de algunos pensadores y pensadoras de la época. Están también Adam Ferguson, 1723-1816, que aportó a la concepción empírica de la sociología, trató de explicar empíricamente la fragmentación de la sociedad, asociándola a la estratificación social, es decir, la división en clases de la sociedad a partir de la propiedad y la distribución desigual de la misma. Ustedes pueden ir viendo acá que se van como metiendo poco a poco diferentes patrones que se nos han dejado o diferentes elementos que se nos han dejado para el estudio de la sociedad. No es que una sola persona, un solo sociólogo haya sido el clásico y que haya dicho todo, no, hay partes de diferentes teóricos y teóricas que se han ido aglutinando. Augusto Comte, 1798-1857, utilizó por primera vez el nombre de sociología para aplicarlo al comportamiento humano. Presentó su teoría de los tres estadios: teológico, metafísico y positivismo. En esos tres estadios, lo que Augusto Comte plantea como un desarrollo de las sociedades. Con el teológico, que al principio las sociedades se definían por la cuestión divina. En el metafísico explica un poco de que ya el ser humano se empieza a preguntar sobre nosotros y nuestro espacio. Y el positivo ya plantea que es el momento en que empiezan a hablar de la cuestión científica para resolver las problemáticas sociales. Claude Henry Conde de Saint-Simon, 1760-1825,
retoma aspectos del estudio de los fenómenos naturales, explicó el régimen social y su funcionamiento. Esto nos explica un poco, bueno, estos últimos dos hacen dos cosas bastante especiales para las ciencias sociales, y es que desde las ciencias naturales se tratan de asimilar para las ciencias sociales el método de estudio. Eso es lo más importante en este caso. El método de estudio, como el método de estudio de las ciencias naturales, puedes intentar aplicarlo en las ciencias sociales. Karl Marx, 1818-1883. Este pensador fue un crítico de las instituciones junto a Friedrich Engels, 1820-1895. Ambos observaron la sociedad, el desarrollo de la fábrica produjo el detrimento del campo. Las críticas de Marx llevaron a la censura de sus ensayos. Esto ocasionó problemas y propició el exilio a Francia. Era bastante problemático en sus tiempos por sus ideas. Emilio Durkheim, 1858-1917, fue uno de los primeros profesores de sociología. Desarrolló la tesis principal para explicar las formas de sociedad. Estudió las funciones de la religión y el rol de la vida grupal. Estudió la religión señalando que él, al igual que otras formas de comportamiento grupal, crea solidaridad. Desarrolló el concepto de anomía. Max Weber, 1864-1920, se centró en entender y explicar el alemán Verstehen. En alemán, Verstehen considera importantes los significados subjetivos que la gente confiere sin dejar de lado la objetividad desde la perspectiva del investigado. Desarrolla la idea de los tipos ideales y estudió la burocracia. Yo siento que, bueno, algunos de estos nombres ustedes ya los han escuchado, ya los han estudiado, ¿verdad? Ahora vamos con el desarrollo de la sociología en El Salvador y Centroamérica. ¿Desde cuándo se estudia la sociología en El Salvador? ¿Dónde se aplicó la sociología en la formación profesional? Aquí tienen el mapa de Centroamérica. Miren, Belice, Guatemala, El Salvador, aquí en chiquitillo, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Desarrollo de la sociología en El Salvador y Centroamérica. Desarrollo de la sociología en Centroamérica condicionada por el contexto social. Este es el punto lineal del siglo XIX. Segunda mitad del siglo XX, Revolución de Octubre, Guatemala, fin de regímenes autoritarios y guerras civiles. 1966-1979, etapa fundacional de la sociología. Inicio de temas fundamentales en el estudio de la sociología, democracia y desarrollo. Esto tenemos como la línea del tiempo. Siempre con el desarrollo de la sociología en El Salvador y Centroamérica, tenemos muy temprano del siglo XX, en 1907, se incorporó la sociología de cátedra en la currícula de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador. Su aporte significó un avance cuantitativo en la formación de profesionales de abogados y notarios del derecho. Allá en Derecho fue, miren, en 1907. Los incipientes estudios sociológicos que se incorporan a nivel universitario fueron en los años 1885 y 1896. En 1907, los abogados tuvieron el privilegio de ser los primeros estudiosos de la sociología como cátedra curricular. Se destacó el doctor Victorio Ayala como gran estudioso de la sociología junto a otros abogados. A mediados del siglo, esta sociología de origen eurocéntrica continúa influenciando el pensamiento social académico universitario. Lucía Moreno de García Omere. La sociología moderna surgió circunscrita a la reforma universitaria de 1963 en la UAS, que se dio en el marco del incipiente proyecto de industrialización capitalista. En el transcurso de la década 60, en la que la sociología se inicia como carrera universitaria a nivel de licenciatura. El Departamento de Ciencias Sociales está empeñado en la formación de historiadores, sociólogos y arqueólogos, con un plan ambicioso que cubra necesidades nacionales como especialistas nacionales en la docencia y en la investigación. Esta levantará los velos de nuestra realidad pasada y dará fundamento al correcto enfoque de los problemas actuales. Los primeros sociólogos fueron Obdulio Nuncio, Erubina Enríquez de Paredes y Roberto Paredes Ortiz.
Siempre con el desarrollo de la sociología en El Salvador y Centroamérica, años 60, surge la carrera de sociología en el interior de la Universidad de El Salvador, en los 60 del siglo pasado. Corrientes teóricas, teoría de la dependencia y marxismo. En 1974 se fundó la Asociación Centroamericana de la Sociología, el ACAS. Años 90, cierre de la carrera en la UCA. 1990, actualidad, temas de interés, democratización, la sociedad de posguerra, el neoliberalismo, globalización y los nuevos problemas sociales. Esos son los temas de interés, lo que ha tocado. Sociología y su objeto de estudio. Vaya, como pueden ver ahí en el centro tenemos sociología. Ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad. Quiere saber dónde están los problemas en la sociedad y su relación con los individuos. Se interesa por las colectividades totales y no por aspectos parciales de la vida social. Estudia los rasgos comunes a toda la sociedad. Busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia mediante el empleo de métodos de investigación. O sea, el objetivo es eso, estudiar los fenómenos sociales. Ese es el punto. La sociología, hay un montón de conceptos, pero a mí me ha gustado quedarme nada más porque la sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos sociales. Creo que eso nos simplifica bastante. Con definición de sociología, miren, el vocablo sociología está compuesto de dos raíces, socios, latín, sociedad, y logos, griego, que significa estudio o tratado. La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en sociedad. Busca comprender las relaciones de los hechos sociales y por medio de la historia, mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber de dónde está el problema en la sociedad y sus relaciones con los individuos. Villodre y Mora Mora. Es importante entender que la sociología se interesa por las colectividades totales y no por aspectos parciales de la vida social. Es decir, estudia los rasgos comunes a todas las sociedades, es decir, las propiedades que se repiten en tiempo y espacio, Gödels, sin dejar de lado que cada sociedad tiene sus particularidades. Con respecto a la definición de el objeto de estudio de la sociología. El objeto de estudio de la sociología no termina en el análisis de la realidad social, sino en la transformación y mejoramiento social. El objeto de estudio, ser humano y los hechos sociales. Campo de estudio, ser humano. En búsqueda de un saber objetivo y racional de la sociedad. Eso es lo que tenemos al final de todo como objeto de estudio. Sociología, sentido común y mitos. Tenemos el conocimiento científico, conocimiento de sentido común. El conocimiento científico es el conocimiento acompañado de explicaciones acerca de por qué los hechos son como se presentan. Y el conocimiento de sentido común, este conocimiento puede ser relativamente exacto, pero no acompañado de las razones pertinentes. Sentido común es el conjunto de conocimientos y creencias que comparte una comunidad. Son considerados como válidos, no requiere estudio o investigación teórica, sino que surge de la vida cotidiana y se acepta su existencia, esto a partir de las experiencias vividas. Los mitos. Mientras los mitos es el compendio de los conocimientos basados en leyendas, cuentos, historias. Estos conocimientos provienen generalmente de fuentes que se pierden en el remoto pasado, no están sujetos a comprobación. ¿Qué mitos serían como los populares acá? La Llorona, el Cipitillo, la Ciguanaba, el Padre sin Cabeza, la Carreta Chillona. Tenemos un montón de mitos. Pero estamos claros y claras, ¿verdad? Con ese conocimiento científico, conocimiento del sentido común y mito, ¿verdad? Continuamos. Diferencias entre sentido común y conocimiento científico. Y tenemos tipo de conocimiento que produce conocimiento científico y sentido común. Tenemos método que utiliza utilidad del conocimiento obtenido, técnicas que utiliza, relación que establece entre la causa y el efecto, lenguaje utilizado, legitimación, validación del conocimiento.
El conocimiento científico es universal, produce un conocimiento válido para toda la comunidad humana. El sentido común no es universal, produce un conocimiento válido para la resolución de un conflicto en un contexto determinado. El método científico obtiene el conocimiento a través de un método estandarizado, método científico, el cual utiliza replicabilidad y el consenso. El sentido común utiliza la experiencia propia de los demás, métodos poco estandarizados y que no utilizan la replicabilidad y el consenso. El científico amplía y acumula conocimiento siguiendo un conjunto de determinadas reglas para aplicarlo en instrumentos útiles para la especie. El sentido común da solución a determinados problemas, para ello no utiliza reglas. El conocimiento científico, observación directa y registro de hechos tal y como sucede en la realidad, predicción, deducción de los que va a pasar en el futuro. El sentido común deforma la información a través de prejuicios, motivaciones personales no predice. El conocimiento científico establece una fuerte relación entre las causas y el efecto, ejerciendo un gran control sobre las variables de investigación. El sentido común establece una débil relación entre la causa y el efecto al no ejercer ningún tipo de control. El conocimiento científico utiliza un vocabulario preciso, riguroso y específico, claramente delimitante de las cosas designadas por él. El sentido común utiliza un lenguaje impreciso, vago e inespecífico. Los enunciados no tienen límites. El conocimiento científico no necesita legitimación social, solo que sea aprobada dentro del ámbito científico. Y el sentido común, legitimación social. El pueblo debe aprobarla para que sea válida. Aquí vieron un poco, ¿verdad?, de las diferencias entre el sentido común y el conocimiento científico. Definición de sociología por Salvador Ginger. La sociología es una disciplina empírica ya que todo su acervo de conocimiento proviene originalmente de observaciones hechas sobre la realidad concreta. La sociología posee una metodología neutra, es decir, que las investigaciones que se llevan a cabo deben estar libres de prejuicios, subjetividades del investigador, es decir, debe tener neutralidad ética. La sociología es una disciplina teórica, significa, es decir, cuenta con un conjunto de proporciones generales lógicas que procuran establecer leyes o regularidades que de origen la realidad estudiada. La sociología debe ser crítica con la sociedad, pero también con ella misma, en aras de ser objetiva, pero también debe saber las implicaciones de ser una disciplina incómoda para que muchos, al desvelar el funcionamiento de la sociedad, de las instituciones. La sociología es una disciplina abierta, no es dogmática, es decir, sus planteamientos están sujetos a comprobación, sujetas a ser superados. Funciones de la sociología. Una de las funciones de la sociología que podemos identificar es dar diversas explicaciones a los problemas sociales, y esto dependerá del paradigma del sociólogo y del sociólogo. El paradigma ya les expliqué un poco de qué es, ¿verdad?, la línea que se va a seguir para la investigación. Pero fundamentalmente la sociología nació para ser una ciencia orientada al cambio social ante las situaciones de desigualdad. Por consiguiente, es una ciencia comprometida sin perder objetividad. Ayuda a resolver dudas sobre la cotidianidad para comprender, explicar y buscar alternativas a los fenómenos que ocurren en la realidad. Ciencia que contribuyen al análisis del sociólogo. Análisis sociológico. Sociología. Aquí pueden ver las demás ciencias sociales con dimensiones. La geografía identifica el espacio donde suceden los fenómenos. La antropología conoce la evolución física del ser humano y su producción cultural. La psicología conoce la conducta y el comportamiento humano. Derecho conoce las reglas o leyes que rigen a la sociedad. Economía, conocer la forma en que se producen y distribuyen las riquezas y la sociedad. Filosofía, conocer la forma de pensar de los individuos. Política, conoce las diferentes manifestaciones de la organización social. Historia, conocer el pasado de la sociedad. Por eso les comentaba de que las demás ciencias sociales y la filosofía nos sirven como dimensiones para apoyarnos en nuestros estudios sociales. ¿Qué temas nos pueden ayudar a comprender la sociología? Identificar y reconocer los movimientos sociales y los diferentes cambios que se presentan. Analizar las instituciones sociales, comunidades y clases sociales.
¿Por qué se producen los desórdenes sociales, los diversos tipos de guerra y criminalidad en la sociedad? Estudiar cómo la música influye en los comportamientos y las emociones que genera en la sociedad. Que se genera en la sociedad. Estudiar el deporte como tiene un papel significativo en la construcción de la identidad comunitaria y en la promoción de la cohesión social. Estudiar el uso de las tecnologías, el control y dominio que se puede ejercer a través de la vigilancia cibernética. Entonces, eso tenemos como los temas que nos pueden ayudar a comprender la sociología. Concepto de sociedad, realidad social y hecho social. Sociedad. Conjunto de personas que interactúan entre sí en un contexto histórico, geográfico y social de forma permanente. La vida en sociedad es necesaria, garantiza la subsistencia del ser humano. Godínez, 2007. Realidad social. Es el espacio de interacción de los seres humanos que se construye y reconstruye en función de una compleja red de necesidades, intereses, ideas y proyectos de las personas en condición individual y colectiva. Quintanilla, 2007. Hecho social. Son modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se impone. Durkheim, 1986. Esos conceptos son hecho social, realidad social y sociedad. Hecho social. Hechos sociales como cosas, es decir, deben estudiarse de manera objetiva, como se estudia un objeto físico. Estos hechos son externos al individuo y ejercen una coerción sobre él. Las normas sobre el comportamiento en el lugar de trabajo. Un ejemplo. Hechos sociales como coerción, es decir, presionan y obligan a los individuos a conformarse con las normas y expectativas sociales. El sistema de educación obligatoria. Hechos sociales como manifestaciones de la sociedad colectiva. Se manifiesta a través de sus instituciones, normas y valores compartidos. Las tradiciones religiosas. Hechos sociales como factores de integración y regulación de los individuos dentro de la sociedad. Ayudan a mantener el orden social y la cohesión, el sistema de seguridad social. Hechos sociales y cambio social. Pueden cambiar con el tiempo y a menudo reflejan cambios en los valores y las estructuras sociales. La evolución de las actitudes hacia el matrimonio y la diversidad familiar. Esto tenemos como hechos sociales y sus ejemplos. Relaciones sociales, políticas y económicas. Relaciones sociales son las interacciones que se dan entre dos o más personas en la sociedad que se permiten establecer vínculos de diferente índole. Relaciones políticas. En la concepción tradicional de la política se consideran relaciones políticas las de mando-obediencia. Esto no es producto de una relación unidireccional. Hay límites y condicionamientos mutuos que vienen desde la cultura y los valores que estructuran la relación. Esto en relaciones políticas. Relaciones económicas son aquellas relaciones objetivas entre seres humanos que tienen que ver con la producción, la apropiación, el intercambio y consumo de bienes, en particular del producto del trabajo. Relaciones sociales, políticas y económicas. Bueno, como recordatorio dejamos parte de lo que hemos visto y es momento si tienen dudas, comentarios para exponerlos.